poder encontrarnos en la casa del Señor y poder compartir juntos como iglesia la presencia de Dios y ser fortalecidos a través de su palabra y a través de la alabanza y de la adoración, ¿sí? Que es fundamental para nuestras vidas. Quiero compartir en esta mañana, que me acompañe, tenga ahí a mano el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, los primeros capítulos, 4. Hay una historia que quiero compartir antes de introducirnos directamente en el mensaje. Había una familia de apellido Jackson, no del cantante muy reconocido, ¿no? Una familia que se llama Jackson. En el año 95 le tocó vivir algo muy particular, ¿sí? Estaban esperando unos bebés y resulta que nacieron el 17 de octubre del año 95, como les decía, en ese año muy particular. Esas dos chiquitas nacieron a 12 semanas de culminar el tiempo de gestación, muy chiquititas. Dicen que una se llamaba Abriel, pesó 907 gramos, y Kair pesó 992 gramos. Muy pequeñitas, nacieron, prematuras. Y dice que por el protocolo en Estados Unidos se exigían que ambas fueran puestas en incubadoras separadas para que no tuvieran contacto y evitar alguna infección entre ambas. Sin embargo, dice que mientras Kiri se fortalecía y empezaba a ganar un poquito de peso y demás, su hermanita, dice, empezaba a mostrar problemas de respiración, su nivel de oxígeno era bajo y no subía de peso. Pasan unos días, un mes, y para el 12 de noviembre, al mes siguiente, la situación de Braille era peor. Dice que sus pequeños brazos y piernas se tornaron azules mientras intentaba respirar. El ritmo cardíaco se disparó y su familia, preocupada, pero también con la noticia, con lágrimas en los ojos, se preparaban para lo peor. Sí, el médico le había dicho como que no había esperanza ahí, que iba a ocurrir lo que tenía que ocurrir. Dice que en ese momento que la bebé no mejoraba, dice que apareció alguien ahí en medio, una enfermera de apellido Kasparian, era una armenia, y dice que acude a la familia y les pide permiso para intentar un método conocido en una parte de Europa, pero que no era conocido en Estados Unidos, y que el método consistía, ¿en qué consistía este método? Era en colocar a ambas hermanitas en una misma incubadora. Así que agarraron a la que estaba ganando peso y fortalecida y la trajeron a la incubadora donde estaba la pequeñita que ya no podía respirar, que no tenía fuerzas, que no había oxígeno en la sangre y que ya estaban esperando el desenlace fatal ya. Pero dice que ella fue, la enfermera habló con los padres y los padres aceptaron que hicieran eso. Así que la enfermera las puso a las dos. Dice que en pocos minutos, dice, Braille se juntó con su hermana, dice, y su corazón comenzó a estabilizarse. En minutos, no pasaron días, fue en minutos. Dice que su corazón comenzó a estabilizarse. Dice, en pocos minutos los niveles de oxígeno en la sangre fueron subiendo, pero dice que lo más conmovedor vendría después, conforme, dice, Braille se dormía, la más débil. Dice que su hermanita, la que estaba más fortalecida, dice, fue estirando su brazo hasta abrazarla completamente, y esto hizo que la temperatura del cuerpo de la pequeña Braille aumentara hasta normalizarse. Esta historia muy conocida, y la pueden buscar si ustedes quieren luego, cuando se van de aquí, y la van a encontrar como el abrazo de la hermana restauradora, el abrazo sanador. Y en esta mañana yo quiero detenerme y hablar de la cuarta pregunta que tiene
la Biblia y que meditaba en estos días en esa cuarta pregunta que tiene la Biblia, y la pregunta dice así. Y no es que se la preguntó alguien a alguien, sino que cuando el Señor le pregunta a alguien, ese alguien contesta y su respuesta es otra pregunta al Señor. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Fue la respuesta de un varón a Dios. ¿Sí? Y lo encontramos, libro de Génesis, como le decía, el capítulo 4 del libro de Génesis, lo vamos a leer, para que usted vea que acá no estamos inventando nada. Dice el libro de Génesis, capítulo 4, verso 1 al 9, dice: el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Y Abel se dedicó a pastorear las ovejas, mientras Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Y esta versión es tremenda. Dice: como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. El Señor hablándole ahí a este varón. Caín habló a su hermano Abel, ignorando lo que le dijo el Señor, ¿no? Y lo invitó al campo, y mientras estaban en el campo, dice, Caín atacó a su hermano y lo mató. Y el Señor le preguntó a Caín en ese momento: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy el guarda de mi hermano? Otra versión dice: ¿acaso yo soy el que debe cuidar a mi hermano? Ahora, lo que comenzó con una rivalidad entre estos hermanos, terminó con el asesinato de uno. Y es interesante que la gente piensa que la Biblia cuenta historia de santos, ¿sí? Y vemos acá, en el capítulo 4 del libro de Génesis, el primer asesinato, ¿sí? El fratricidio de un hermano hacia el otro hermano, de Caín hacia Abel. Participan de este hecho estos dos varones, hijos de Adán y de Eva, que nacieron luego de que sus papás fueran expulsados del Edén por desobediencia. Así que luego que son expulsados del jardín del Edén, nace Caín y Abel. Y dice que uno de ellos cultivaba la tierra y el otro trabajaba en el campo. Ahora, se desconoce cuándo comenzó la rivalidad entre estos dos varones y cómo también nace esto de la ofrenda, ¿sí? No hay registros en la Biblia de ver a Adán y Eva ofreciendo sacrificios. ¿Cómo llega hasta este momento este tema de los sacrificios? ¿Y cómo puede ser que estos varones comienzan a presentar un sacrificio delante de Dios, uno y el otro? Yo creo que entendemos y que podemos comprender de que
alguien va a aplicar algo o alguien va a hacer algo que lo ve hacer o que le es enseñado para luego poder hacerlo. Entonces podemos imaginar que estos dos muchachitos aprendieron a ofrendar, aprendieron a presentar sacrificios a Dios delante de la presencia de Dios, porque sus padres seguramente han visto a sus padres ofrecer sacrificios al Señor. Pero también nos damos cuenta a través de lo que dice Hebreos también. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por lo tanto, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Y cómo puede ser esto? Que venimos con la ofrenda que traemos, ¿y cómo puede ser? ¿No? Me preguntaban estos días, ¿cómo puede ser que un sacrificio sea más aceptable que el otro? ¿Cómo puede ser esto que un sacrificio sea más aceptable que el otro? Y sin inventar nada, vamos directamente a la historia que estamos leyendo, vamos a la Biblia. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 3 de Génesis 4:3? Dice: tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Anote, marque, ¿qué presentó Caín? Dice, una ofrenda. Caín, que trajo un regalo al Señor. ¿Sí? Caín trajo un regalo, una ofrenda. Versículo 3 dice: Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y ahí notamos la diferencia. Abel presentó lo mejor de lo mejor. Caín trajo una ofrenda, un regalo al Señor, pero este varón no trajo un regalo al Señor. Este varón trajo un sacrificio al Señor. Lo mejor de lo mejor. Lo eligió, lo apartó, lo buscó y dijo, esto es para Dios. De las primeras buscó las más gorditas, no agarró de las primeras la que se le vino a la mano, sino que buscó de las primeras la mejor, la más gordita, la más rellenita, esa la apartó para el Señor. Un sacrificio. Así que vemos en esta historia, vemos un regalo versus un sacrificio. Entonces, ¿cómo podemos ver la diferencia? Hay una diferencia en ofrecer al Señor algo. Hay una diferencia en que Dios note en cada uno de nosotros cómo nos presentamos, cómo hacemos las cosas. Hay una diferencia. Y Dios ve la diferencia, Dios nota la diferencia, aunque nosotros no. Aunque para nosotros sea el hecho de cumplir, de hacer, de saber qué le tengo que dar a Dios, pero es mucho más difícil y es mucho más profundo el sacrificio. Porque el sacrificio lleva mucho más, va mucho más allá. El sacrificio es mucho más profundo que una ofrenda y que un regalo. El sacrificio es negarse a uno mismo. El sacrificio es dejar de ver cosas limitadas. El sacrificio va mucho más allá que una ofrenda o que un regalo. Entonces dice que Caín se enfureció, se enojó. Claro, si el Señor vio con agrado lo que presentó mi hermano, así que se enojó Caín. Dice, versículo 6, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andás tan cabizbajo? Si hiciera lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera, dice, lista para atraparte. Y le dice el Señor, no obstante, dice, tú puedes dominarlo. El Señor le está diciendo que
qué es lo que tiene que cambiar, qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que conducir, cómo tiene que tomar las cosas. Pero él está cerrado en que el Señor lo aceptó a su hermano y aceptó lo que su hermano trajo y no aceptó con agrado lo que él había traído al Señor, que no era malo, era una ofrenda, un regalo, pero no era el sacrificio que había traído su hermano. No le importó a Caín, así que lo invitó a su hermano, lo llevó al campo. Guarda cuando te dice, vamos a tomar una mata del campo. Lo llevó al campo, lo atacó y lo mató. Y acá podemos, quizá hasta yo cuando leía la historia y que estaba meditando y estudiándola, hasta uno podría especular con un montón de cosas acá. Quizá dice, no, capaz que lo agarró y capaz que le quiso dar una buena golpiza, capaz que tuvieron una discusión y se trenzaron y capaz que esa discusión se subió de tono y esa subida de tono hizo que el hermano lo matara. Estamos como especulando, ¿sí? La verdad que la palabra nos muestra a nosotros que el hermano lo mató al otro hermano. Lo llevó al campo y lo mató. Y el Señor le preguntó, ¿dónde está tu hermano? No sé, respondió él, ¿acaso soy el que debe cuidar a mi hermano? Hay unas versiones, otra versión dice, la diosa habla hoy, dice, ¿acaso es mi obligación cuidar de él? Un lenguaje actual dice, no sé, no tengo por qué cuidarlo. Mentiroso. Encima mentiroso. Porque lo había matado. Así que esa expresión de ¿acaso soy el guarda de mi hermano? ¿Soy el cuidador de mi hermano? Es la que nos va a guiar en esta mañana en el mensaje de la palabra de Dios. Y que podamos en el transcurso de compartir el mensaje no tomarlo como una historia más, no tomarlo como un mensaje más, sino que le pidamos a Dios en esta mañana que Dios pueda abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para que nosotros podamos recibir lo que Él quiere hablarnos, lo que Él quiere que nosotros cambiemos, quizá corrijamos. Y cuando hablamos de la expresión soy guarda de mi hermano, hablamos de no cualquier persona, alguien muy cercano, y podemos decir, yo soy guarda de mi familia, soy guarda de mi familia, soy el responsable de mi familia. ¿Sabe que la iglesia, ¿sí? Cuando la Biblia habla metafóricamente y da un ejemplo acerca de la familia, es comparada la iglesia metafóricamente con un edificio, es comparada con una viña, es comparada con un redil, pero también se compara a la iglesia con una familia. ¿Sí? La iglesia es comparada con una familia. Somos hermanos en la fe. ¿Sí? Mire a su derecha, mire a su izquierda, usted quizá en casa, mire ahí enfrente de la mesa mientras toma mate, y somos hermanos en la fe. ¿Sí? Le guste o no le guste, somos hermanos en la fe. Esto es tremendo, ¿eh? Con nuestras imperfecciones, con nuestras falencias, con nuestras cosas, somos hermanos en la fe, uno de los otros. La palabra familia se define como un grupo de personas unidas por un lazo legal o religioso que tienen proyectos de vida en común. Nosotros como familia de fe también tenemos proyectos en común, ¿sí? No vamos por la vida o cada uno hace lo que... No, tenemos proyectos en común de misiones, de evangelismo, de la iglesia, cómo tiene que avanzar, cómo tiene que dar los pasos, de qué manera, qué cosa hacer, qué cosa no hacer. ¿Sí? Tenemos proyectos en común. Hay proyectos en común, ¿sí?
Hay una frase que no es un proverbio ni un salmo que dice que cada familia es un mundo, ¿sí? Cada familia es un mundo. Ahí lo que pasa ahí adentro es un mundo aparte, ¿sí? Acá podemos conocernos de una manera, expresarnos de una manera, pero dentro de las cuatro paredes, y ahí es donde empezamos a meditar nosotros. No diga nada, no levante la mano, no se sienta tocado, sino que déle lugar al Señor, que Dios sobre, ¿sí? En nuestro corazón. Cada árbol genealógico quizá exista algún personaje dentro de su familia, ¿sí? Quizá dentro del árbol genealógico suyo haya alguno que usted lo quiera invitar al campo y lo quiera llevar al campo y quiera que ocurra algo parecido a esto. Si no es mi caso en este momento, pero si fuera mi caso tampoco no es un lugar como para que lo estuviera compartiendo aquí. Pero todos sabemos que dentro de nuestro árbol genealógico, en nuestra familia, hay algún personaje en particular, ¿sí? Sea como sea ese personaje, no deja de ser tu hermano, no deja de ser mi hermano, ¿sí? Nos une ese parentesco. O sea que podemos elegir amigos, ¿sí? Podemos elegir un montón de cosas, pero los parientes no los podemos elegir, ¿sí? No los elegimos. Cayeron y están. Nos guste, no nos guste. Cayeron ahí. Podemos elegir muchas cosas, ¿eh? Usted puede elegir, pero eso no lo puede elegir, no lo puede cambiar. Por más que se lleve como se lleve, eso no se puede cambiar. Eso está ahí. Quizás se habla más, quizás se habla menos, quizás hace mucho tiempo que no se habla, quizás hace años que no se habla, pero no deja de ser su pariente, ¿sí? Así que hasta esta parte, si Dios le tocó el corazón, seguramente la semana el pastor Pablo va a tener trabajo en la conserjería acerca de mi pariente. Mirá, tenía esto guardado en mi corazón, che, me lo quiero sacar, así que le vamos a dar trabajo al pastor para que en esta semana, dentro de esas 125.000 conserjerías diarias que tiene, agregue una más, ¿sí? Ahora, lo más importante de esto, que esto es aplicable a la familia de Dios. Esto es aplicable a la familia de Dios, a nosotros, ¿sí? Puede ser que los hermanos en la fe no sean amigos íntimos, como les decía hoy, pero somos hermanos. Puede ser que no tengamos una intimidad profunda, no nos veamos todos los días, no compartamos un montón de cosas todos los días, pero somos hermanos en la fe. Aquellos que tienen parientes van a entender esto, que por más años que no los vea, por más cosas que hayan sucedido, siguen siendo tu pariente. Y si usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted pasó a formar parte de la familia de la fe. Y somos hermanos en la fe. Y aunque no nos veamos y aunque no estemos todo el tiempo, el 100% del tiempo juntos, aunque nos vayamos, aunque vengamos, aunque hagamos, que deshagamos, aunque pase lo que pase, nunca vamos a dejar de ser hermanos en la fe, ¿sí? Somos hermanos, usted es mi hermano y yo soy su hermano en la fe. Usted es mi hermano y yo soy su hermano en la fe. Ahora yo me hacía una pregunta con todo esto, que es una pregunta que en esta mañana la quería compartir, porque Dios me llevó a hacerme la pregunta y a meditarla y a profundizarla. Porque uno cuando comparte la palabra de Dios no comparte una enseñanza o armó un tema, un bosquejo, y Dios tiene que tratar con la vida del predicador para luego el predicador poder expresar la palabra de Dios, ¿sí? Uno lo tiene que vivir para luego poder expresarlo. No puede venir y hablar algo que Dios no haya tratado o que no esté tratando o que no trate en la vida personal de una persona. ¿Cómo estamos relacionados nosotros como familia de Dios? ¿Se detuvo a pensar en algún momento cómo nosotros estamos relacionados como familia de Dios?
A veces estamos ocupados en nuestro servicio, en nuestra área, en nuestras cosas, y avanzamos en esa dirección, pero somos muchos, somos un montón. Y otros quizá están haciendo otras cosas, y quizá en el hacer, quizá en el servicio, quizá en un montón de cosas, pasan un montón de cosas en el medio y nosotros continuamos avanzando, pero Dios desea que seamos una iglesia que avance a paso firme, que crezca, sana, pero también Dios nos llama a que nosotros meditemos a ver cómo nosotros estamos conviviendo entre nosotros y cómo nos estamos tratando entre nosotros, cómo nos estamos relacionando entre nosotros. Si el relacionarnos entre nosotros es sano, no es sano, es bueno, no es bueno. Y quizá me empiezo a incomodar ahí en la silla, quizá me empiezan... Está buenísimo porque Dios lo está haciendo. Entonces, si yo me estoy incomodando y si Dios me partió el corazón en estos días para compartir, es porque Dios está trabajando y está tratando y gloria a Dios por eso. Entonces, si me estoy incomodando, si pensamiento viene, si fulanito se me cruza por la cabeza, déjelo al Señor que está trabajando en medio de nosotros en este día a través de su palabra. Y si usted está en su casa compartiendo unos mates también y Dios le cruza ese pensamiento de algún hermano en la fe o de algún hermano en la familia, deje que Dios trabaje, dé lugar a Dios, que Dios trabaje. Dice, primera carta de Juan 3, capítulo 3, verso 1 y 2, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, verso 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esto es maravilloso que la Biblia nos diga, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y el versículo dice, amado, ahora somos hijos de Dios. Ahora, esto es tremendo, pero eso tiene un combo también. Y el combo es que yo soy hermano de usted y usted es hermano mío. Entonces ese es el combo, ¿sí? Es buenísimo que seamos hijos de Dios. Y la Biblia nos muestra esto. Y damos gracias a Dios. Pero el ser hijo de Dios hace que seamos hermanos. ¿Cómo es que somos hijos de Dios? Esto no lo vamos a profundizar hoy en un estudio porque acá hay mucha gente preparada en la palabra. Han hecho discipulados, ¿sí? Otros se están preparando y demás, pero usted sabe muy bien de qué manera somos hijos de Dios, ¿sí? Si aceptamos a Cristo como somos una creación de Dios. Pero no somos hijos de Dios hasta que no aceptamos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que si hay alguna persona nueva en esta mañana, o quizá nos está mirando, quizá esta grabación le va a llegar dentro de unos días, no sé. Pero somos creación de Dios, todos. Pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas. De esa manera pasamos a ser hijos de Dios. Y somos parte de la familia de la fe, de esa manera. No lo vamos a profundizar como les decía en esta mañana, pero cada uno de nosotros sabe que al aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, pasamos a ser hijos de Dios. Juan 1, 12 y 13 dice, para afirmar esto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra vez, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? Al Señor. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Dice que los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne humana,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por voluntad de Dios pasamos a ser hijos. ¿Sí? Juan nos dice que Dios es el que nos hace hijos, no por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios. Y como hijos, estamos relacionados a los demás creyentes, ¿sí? A todos los creyentes. No es que lo de la iglesia de la otra punta de la ciudad son primos de nosotros. No, son hermanos nuestros en la fe. No nos hace hermanos la doctrina, no nos hace hermanos la religión, nos hace hermanos el haber abierto nuestro corazón a Dios, permitirle entrar en nuestro corazón, aceptar que somos pecadores, recibir el perdón de Dios, aceptarlo como el Señor y Salvador de nuestra vida. De esta manera pasamos a formar parte de la familia de fe. ¿Sí? ¿Usted tiene familia? ¿Sí? Podemos decir que todos provenimos de una familia. Todos tenemos familia. ¿Sí? Yo tengo 6 hermanas mujeres, ¿sí? Y tenía 4 hermanos varones. ¿Sí? Uno partió la presencia del Señor, éramos 10 hermanos y ahora quedamos 9 hermanos. Mamá y papá, 12. ¿Sí? No había Netflix para que miraran la serie, no había cable, el tele recién había salido y bueno, éramos 12. Así que de esos 12, ahora usted quizá tiene 2 hermanos, quizás son 5, 6. Nosotros éramos 12. Así que habían uno más grande y yo era uno de los más chicos. Y puedo decir de mis hermanos, ¿sí? De que los mayores, uno de los mayores, de los varones, es como mi papá, ¿sí? Fue como mi papá. Estuvo conmigo, me ayudó, me enseñó a trabajar, me llevó a trabajar de chico, no me dejó solo, está siempre conmigo. Aún hoy están su mensaje, sus llamadas, ¿sí? Puedo hablar de mis hermanas, de mis hermanos menores. Con mis hermanos menores hacíamos un ring de box y nos dábamos para desquitarnos y demás, pero luego estaba todo bien, disfrutábamos un montón de cosas con mi hermano menor. Puedo hablar de mis hermanas un montón de cosas. Mis hermanas, cuando yo era chico, ellas iban a la iglesia, se congregaban, una iglesia muy tradicionalista, por decirlo, y querían hablar de Dios a todos los hermanos, que vieron que uno cuando tiene ese fuego, esa pasión de hablar del Señor, que no la tenemos que perder nunca, queremos hablarle a todos y traer el Evangelio a casa, y era tratar de hablarnos a todos, y siéndole indiferente en ese tiempo a cuando venían y traían una palabra o un consejo para acercarnos a Dios. Y me acordaba de todas esas cosas en estos días. Y yo, después que ellas, que las sacaba así escarpiendo a mis hermanas, luego que ellas se iba a la habitación de ellas y en ese tiempo se utilizaban los cassettes, ¿sí? No había pendrive como ahora, música en la computadora. Así que había y no lo van a conocer los más jóvenes, estaban los Walkman, ¿sí? Que se ponía el cassette ahí, se tenía pilas, se llevaba, era un aparato grande como esto. Ahora en el celular ahí lo tienen todo, pero antes era poner el cassette ahí, ¿sí? La pila, la música ahí, y ellas me hablaban y yo le era indiferente a las cosas de Dios, pero les sacaba los cassettes de música cristiana, y en ese tiempo escuchaba Estanislao Marino, los más chicos ni lo van a conocer, Polo Negrete, Los Trigales. Los Trigales iban a mi casa siempre. Mi hermana se casó con uno de los hermanos. Siempre que pasaban de Buenos Aires para el sur, la base era mi casa. Y
Y ahora que el tiempo pasó, puedo sentarme con mis hermanas y hablar de aquellas cuestiones de ese tiempo y poder dar gracias a que en este día, en este tiempo, uno puede estar, haber aceptado al Señor, haberlo conocido y estar disfrutando estas cosas que se podrían haber disfrutado antes, pero bueno, era el tiempo que Dios tenía preparado hoy aquí. Y de eso cada uno de nosotros podemos hablar dentro de nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros padres, de cosas que hemos disfrutado, un montón de cosas. Y como le decía, esto también es aplicable a la familia de la fe, en lo que nosotros podemos compartir, podemos compartir con el otro, podemos comentarle, podemos tener un pensamiento totalmente diferente al otro, pero lo mismo que ocurre con nuestra familia, ocurre acá adentro, entre nosotros, que somos hijos del mismo Padre, hermanos en la fe, la iglesia, una gran familia. Y acá entre medio de nosotros podemos ver que hay un montón de personajes acá adentro, ¿sí? Están los hermanos abiertos, que son muy abiertos. Están los hermanos que son muy cerrados. Están los hermanos que hablan mucho, los que no hablan mucho. Están los hermanos espirituales, muy espirituales. Están los hermanos que no son tan espirituales. Están los que estudian mucho la palabra de Dios. Están los hermanos que no estudian mucho la palabra de Dios. Están los hermanos emocionales, que viven de las emociones. Están los hermanos que no son tan emocionales. Están los hermanos que se encienden enseguida. Están los hermanos que no, que son más pasivos. Están los hermanos que sus malestares los hablan rápido y están otros que no, que son más reservados, se los guardan y esperan el momento para poder hablar. Somos una gran variedad acá adentro, ¿sí? Yo me identifico con un montón de cosas también. Y nos puede gustar todo esto, o no nos puede gustar, pero somos hermanos en la fe. Y debemos relacionarnos como Dios desea que nos relacionemos. No como a nosotros nos parece. No relacionarnos por una cuestión de venir al lugar y utilizar el lugar físico para venir a escuchar la palabra y a cantar un poco en la mañana y la rutina de venir el domingo. No. Dios nos lleva en este tiempo a que la gente va a conocer de Dios porque va a ser una lectura en nuestra vida y nos va a conocer a nosotros, cómo somos nosotros, y a través de cómo somos nosotros, la gente va a conocer a Cristo. Entonces, si en medio de nosotros no hay cuestiones que todavía no tratamos, es tiempo de comenzar a tratarlas, para que Dios pueda sanarlas y para que Dios pueda obrar en medio de esta familia como una familia la cual cada uno de nosotros queremos, una familia sana, donde la gente venga y al entrar a este lugar sienta lo que siente, la contención, el que está arriba, viene a recibir una palabra fresca, un consejo fresco. Es necesario las buenas relaciones entre nosotros. Aún a una de las iglesias más paganas del Nuevo Testamento, el apóstol le habla a la iglesia en Corintio y Pablo se dirige ahí diciendo, mis hermanos y mis hermanas. Nunca dejó de no nombrar los hermanos o hermanas a una iglesia tan pagana ahí. Y hay algo muy interesante que hacen los hermanos, ¿sabe? Que los hermanos se cuidan, los hermanos se estimulan, ¿sí? Los hermanos se estimulan para bien, se cuidan, se guardan, hablan bien uno del otro,
tratan de solucionar las cosas. Hay una porción de la palabra que está en Gálatas 6, capítulo 6, verso 2, dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahora, ¿qué cosa a nosotros nos puede dar estímulo para llevar las cargas del otro, no? Y acá la idea de llevar las cargas del otro es llevar los problemas del otro. Acá cuando dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, es llevar la carga de mi hermano, ¿sí?, sobre mis hombros. Acercarme y ver lo que le pasa a mi hermano y sobrellevar, ayudarle a llevar la carga que mi hermano necesita, que lo ayuden a sobrellevarla. ¿Y qué cosa buscamos aquí como un estímulo para eso, para sobrellevar las cargas de nuestros hermanos? Juan 13, 34 y 35, 34 dice: les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros, como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros. El 35 dice: el amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos míos. Ámense unos a otros, como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros. El amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos míos. El amor verdadero es, ahí lo puse como una frase, el amor verdadero es una actitud de servicio. El amor verdadero es una actitud de servicio, no es solo una palabra, no es cuando te cuesta algo. El amor verdadero es ponerse al lado de ese hermano que no es fácil el vínculo y ayudarlo con la carga. A veces me pongo al lado de mi hermano que me es fácil relacionarme y me llevo bien y trato de aconsejarlo y llevar sus cargas. Y está bien, pero el amor genuino, verdadero, es ir sobre aquel que no tengo vínculo, acercarme y ayudarlo, estar cerca de él, no solamente con los que yo, dentro de mi círculo, de mi entorno, sino de aquel, ¿sí? Ponerme en acción con aquel que no tengo el vínculo que quizá tengo con otro. Es amor en acción, el amor es acción, es hechos, es acción. No es simplemente decir, mi hermano en la fe y acepté a Cristo, somos todos mis hermanos y ya está. No, es entender a aquel que tiene necesidad y tratar de cubrir la necesidad. Es enterarse que aquel está en problemas y tratar de acercarse para ayudarlo en sus problemas. Es amor en acción. Primera de Juan 3:18 dice: hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Otra versión dice, tremenda esta versión, dice: obras son amores y no buenas razones. Y el primer mandamiento que nosotros vemos ahí en los evangelios dice: amar a Dios con todo el corazón, alma y con toda la mente. ¿Y el segundo mandamiento cuál es? Amar al prójimo como a uno mismo. ¿Sabe que eso pone un límite en nuestra vida? Yo amo a los demás como me amo a mí. Esto quebrantó mi corazón en la semana. Es como que uno tenía un límite, amar a los demás como me amo a mí mismo. ¿Sí? Leemos Efesios 5, 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Ahora dejamos de ser el límite nosotros. Dejamos de amar al otro como me amo yo. Y ahora el límite pasa a ser el Señor. Yo tengo que amar a mi hermano, tengo que amar al otro como el Señor me amó a mí, como el Señor amó a la iglesia y se entregó. No reservándose nada, sino que se entregó por completo. Entonces dejo de ser el límite yo y el límite pasa a ser el Señor. Esto es tremendo. No tengo que amar como me amo yo, sino que esto es más profundo todavía. Tengo que amar como Dios me amó a mí. A mi hermano lo tengo que amar como Dios me amó a mí. Si no puedo amar a mi hermano como Dios me amó a mí, ¡ay, qué problema que tengo! Si no puedo amar al otro como Dios me amó a mí, hay que pedirle perdón al Señor y ponerse a orar. Ahí Pablo a esta iglesia, como les decía, la carta a los Corintios es tremenda. Primera carta a los Corintios. Pablo le habla a una iglesia muy carnal. La iglesia de Corintio tenía problemas, muchos problemas, grandes problemas. Pero uno de los problemas más grandes que tenía la iglesia ahí en Corintio era las divisiones que tenía, los problemas de divisiones que tenía la iglesia. Dentro de la comunidad ahí, el problema más grande eran las divisiones que tenía. Y busque ahí, Primera de Corintios 10. Y vamos terminando. Perdón, Primera de Corintios 1:10. Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de vuestro Señor, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, dice, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas. Y había un montón de caraduras ahí adentro que decían: nosotros no somos de este ni de este, somos de Cristo. Y dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aún a esa iglesia, aún estaban pasando cosas tremendas ahí adentro. Pero el apóstol jamás dejó de llamarle hermanos, mis hermanos. Y sigue escribiendo la carta, Pablo. Y llegamos a la parte donde muchas veces lo agarramos, este capítulo, y usted lo va a escuchar en los casamientos y en la boda, y lo va a leer en las tarjetas de casamiento, ¿sí? La preeminencia del amor como título.
capítulo 13. Yo quiero que usted lo busque. Corintios 13, primera de Corintios 13. Pero mire el énfasis que le vamos a dar en esta mañana. Vamos a leerlo, pero usted no piense en el matrimonio acá. Usted lo lee en las invitaciones a los matrimonios. Esto no fue para los matrimonios. Así que si ustedes se estaban por casar, estudió el contexto histórico. Esto no fue para el matrimonio. En medio de esas divisiones, de las contiendas, de todo lo que estaba pasando ahí adentro, Pablo les escribe a estos hermanos. Y el énfasis en esta mañana es pensar en mi hermano en la fe cuando lo leo. Si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor por mi hermano, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Puedo estar cerca de Dios espiritualmente y hablar en lenguas, pero si no tengo amor por mi hermano, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe y sigue. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor por mi hermano, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor por mi hermano, de nada me sirve. El amor por mi hermano es sufrido. El amor por mi hermano es benigno. El amor por mi hermano no tiene envidia. El amor por mi hermano no es jactancioso. El amor por mi hermano no se envanece. El amor por mi hermano no hace nada indebido. El amor por mi hermano no busca lo suyo. El amor por mi hermano no se irrita. El amor por mi hermano no guarda rencor. El amor por mi hermano no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Verso 7, el amor por mi hermano todo lo sufre. El amor por mi hermano todo lo cree. El amor por mi hermano todo lo espera. El amor por mi hermano todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco por parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor de ellos, el mayor de ellos, es el amor por mi hermano. Esto es lo que Pablo le estaba diciendo ahí a los corintios. Lo que importa es el amor. El amor, lo que Cristo hizo por mí, lo que Cristo hizo por su iglesia, lo que Él se entregó, Él no se guardó nada, Él se entregó por completo. Ese amor del que Pablo está hablando aquí en Corintios, ese amor, el que debe abundar entre nosotros. Yo ruego a Dios en este día, Dios nos ayude a encauzar la palabra en nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros como hermanos en la fe tenemos una responsabilidad. La responsabilidad no es pastoral,
ni ministerial, ni de líderes. La responsabilidad acá es de cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida y somos hijos de Dios. Es mi responsabilidad, pero es tu responsabilidad. ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo empezar a trabajarlo esto en mi vida? Y si el Señor en esta mañana te preguntara como le preguntó a Caín, ¿y tu hermano? ¿Cuál sería la respuesta en esta mañana? ¿La misma? ¿Qué soy yo, guarda de mi hermano? Sí. La cambiamos. Este era el título del mensaje. ¿Soy guarda de mi hermano? Sí, podemos decir en el final de este mensaje. ¿Soy guarda? Sí. Porque como hermanos debemos cuidarnos, debemos estimularnos, debemos fortalecernos, debemos de dejar cosas personales de lado porque somos hijos del mismo Padre. Y si no tenemos que correr a un lado para que mi hermano crezca, me voy a correr a un lado para que mi hermano crezca. Porque es el corazón de Dios el que debemos tener cada uno de nosotros. Y debemos dejar que malos pensamientos gobiernen nuestras vidas. Y que los pensamientos de Dios comiencen a gobernar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que Dios pueda obrar en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude. Hermanos, si cada uno de nosotros tomamos con responsabilidad la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. El pastor Pablo si hace 20... llega consejería por día. Si nosotros nos ponemos del lado de un hermano que tiene necesidad o que tiene problemas, pastor Pablo tendría que hacer una consejería por semana, 2. Porque nosotros mismos atenderíamos los problemas de los demás. Porque nos esforzamos en saber qué le pasa a mi hermano, qué necesidad tiene y cómo poder ayudar. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y si no lo estoy haciendo hasta este día, Dios me da la oportunidad a través de su palabra de poder cambiar las cosas y poder comenzar a vivir las cosas de Dios como Dios desea que las comencemos a vivir. Sano, pero con libertad. Soy mi hermano en la fe y si te cuesta a vos, soy tu hermano en la fe. Y Dios no tiene que ayudar en todo esto. Dios no tiene que ayudar en todo esto. Damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana, ¿sí? Los que estamos aquí, si quieren ponerse de pie. Mientras aquí los hermanos nos ministran en una alabanza, en una adoración a Dios. No te distraigas y que el Señor pueda trabajar en tu corazón, pueda trabajar en tu vida, como lo hace habitualmente con nosotros. Y que entendamos que debemos amar al otro como Dios me amó a mí. Y como se entregó por la iglesia, de esa manera tengo que amar a otro. Y si me cuesta, porque seguramente me cuesta, sí. Decirle, Señor, yo necesito cambiar esto en mí. Necesito cambiar esto en mi vida. Necesito dejar de tener estos pensamientos. Sé que tengo muchos hermanos con diferentes pensamientos, forma de ser, carácter, pero son mis hermanos. Vos pagaste el mismo precio por él, vos derramaste la misma sangre en la cruz, esa que nos limpió, esa que nos sanó, lo mismo. Y si es muy pesado mi hermano, Señor, dame fuerza para levantar a ese hermano muy pesado.
pero para poder sobrellevar las cargas de mi hermano, para poder ayudarle, para poder estar cerca. Y quizá en esta mañana, los que estamos presentes, pero también los que nos están mirando, quizá hay alguna persona nueva que no ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador y quizá ha tenido problemas familiares y se siente solo y quizás se ha criado sin sus padres, sin sus hermanos. En Dios hay una gran familia y en Dios hay un gran Padre que contiene y da oportunidades nuevas. Y en Dios hay una familia donde no nos deja solos, sino que entre hermanos nos estimulamos. Y el desafío es que aceptes, que recibas al Señor como tu Señor y Salvador. Y a través de tu decisión pases a formar parte de esta gran familia de la fe que somos mundial, por decirlo, no aquí. Aquí somos un pequeño eslabón. Pero que Dios pueda obrar en nuestro corazón. Recibí en esta mañana fortaleza de parte de Dios. Recibí en esta mañana la palabra de Dios y dejá que Dios trabaje. Pero si Dios en esta mañana, mientras compartíamos, ahí se cruzó algún pensamiento con alguno y demás, no pierdas la oportunidad, porque a veces las cosas no cambian porque uno no cambia. Entonces, cuando uno genera ese quiebre es donde las cosas cambian. Quizá este no cambia más, sino quizá el que necesita cambiar es uno, soy yo, para que luego las cosas cambien y sean de otra manera. Y si es así, que Dios trabaje en mi corazón y en tu corazón, para que pueda ser así. Dios viene a buscar a una iglesia santa, limpia y sin mancha. Y cuando estemos allá arriba, ¿qué le vamos a decir al Señor? Cuando el Señor, ¿y tu hermano? ¿Qué le voy a decir? Yo no soy guarda de mi hermano. Te amo, hermano. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Es un tiempo difícil el cual estamos atravesando y nos necesitamos. No se sienta solo. Te necesito, hermano. Necesito el estímulo diario, lo necesito. Necesito el mensaje, necesito la llamada. Y otros lo necesitan igual. Y quizá la herramienta más poderosa la tenemos en nuestra mano, el teléfono. Escribí, llamá. Un mensajito, una llamada fortalece, alienta. El estímulo cambia. Hermano, te necesito de verdad. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Acá estamos, Señor. Señor, delante tuyo no podemos esconderte ninguna cosa, Señor, sino que de la misma manera, Señor, que en aquel tiempo te presentaste a aquel varón, Señor, y aquel varón escondiéndote con otra pregunta, Señor, vos sos omnipresente, omnisciente. Señor, vos sabés qué pienso, vos sabés lo que hago, dónde lo hago y cómo lo hago, Señor. No puedo esconderte nada. Vos sabés cuándo entro, cuándo salgo, lo que pienso, lo que estoy pensando en este momento, Señor. Vos conocés todas las cosas. Tratá, Señor, en esta mañana con cada uno de nosotros. Tratá con mi vida en esta mañana, Señor. Tratá con nosotros. Señor, queremos ser una iglesia que avance, Señor, en fe. Señor, queremos ser una iglesia sana, Señor, que sane a otros. Y aún, Señor, en este tiempo te pedimos, Señor, que si hay cosas, Señor, inconclusas en medio nuestro, Señor, cambiá, Señor, nuestros tratos, nuestras formas. Poné un interés por el otro en cada uno de nosotros.
por aquel que está lejos, quizá como escuchábamos en esta mañana, Señor, quizá los misioneros, poné una carga, Señor, por nosotros, por nuestros hermanos que están lejos de sus familias, en necesidades, en medio de esta pandemia, con enfermedades, aislados, solos. Señor, ¿qué puedo hacer por mi hermano, Señor? ¿Qué puedo hacer por él? Quizá en este momento es orar, Señor. Voy a orar, tomo el compromiso de orar. ¿Qué puedo hacer por mi hermano en esta mañana? ¿Qué puedo hacer por el otro, Señor? Inquiétame, Señor, en estos días. Señor, pon ese sentir en mi corazón, Señor. Quebrantá nuestro corazón en este tiempo, Señor. Avivá en nosotros, Señor, la presencia tuya en nuestras vidas. Vos tenés un propósito, Señor, con cada uno de nosotros. Llévalo a cabo, Señor, en la vida de mis hermanos. Que mis hermanos puedan crecer, Señor, en la fe. Puedan avanzar, Señor, en la fe. Puedan desarrollar cada uno de ellos, Señor, lo que vos querés desarrollar en ellos, Señor. Que lo puedan hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. A estimularnos unos a otros, a apoyarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a escucharnos unos a otros. Danos esa gracia y esa capacidad, Señor, para poder hacerlo. Bendecimos en esta mañana, Señor, a los que no están, que extrañamos, que no están aquí, Señor. Los bendecimos. Gracias por los que están aquí, por los que veo en esta mañana. Gracias, Señor, porque hacía tiempo que no los veía. Gracias por los que veo en esta mañana, Señor. Y te ruego por aquellos que no están, Señor, y que aún están atravesando situaciones difíciles, quizá de enfermedad, Señor. Bendecilos. Aquellos que están atravesando situaciones difíciles, Señor, fortalece sus vidas. Pero poné, Señor, la carga en cada uno de nuestros corazones por la vida de nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Dios.